diste cuenta quién tenés al lado? Y sí, mira, desde casa. Pregúntale, ¿quién sos? ¿Quién sos vos? Así agarró un ataque de amnesia. Ahora, ¿quiénes somos nosotros también, no? Porque a veces pasa que creemos ser lo que no somos, pensamos ser lo que no somos y pensamos de los demás que son lo que en realidad no son. Pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22, dicen algo muy significativo de un hombre multifacético. Un hombre que tal vez contaba con diferentes opiniones según las diferentes personas. Dice esto, Hechos 13, 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No está hablando justamente de David, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y cuántas veces escuchábamos por aquí y por allá que ese término, varón conforme al corazón de Dios, que David tenía el corazón de Dios? Pero cuando uno mira algunas macanas que se mandó David, uno dice, ¿así es el corazón de Dios? ¿Dios hace estas cosas? En realidad no es que David empatizaba con Dios. No es que David era un clon del corazón de Dios, sino que la idea que nos quiere transmitir el texto, que David era el rey que Dios quería que estuviera, en contraste con el rey que 50 años antes Israel quiso tener. Querían ser como todas las naciones, y así que escogieron a Saúl. Saúl era el rey conforme al corazón de las personas. Las personas quisieron que él fuese rey, se adelantaron 50 años al plan que Dios tenía, y el plan que Dios tenía, el corazón de Dios, estaba en 50 años después. Así que frente al fracaso de Saúl, nos dice el versículo 22, quitado este por el rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme al propósito que yo tengo, un varón conforme a mi voluntad, un varón que está porque era el que yo quería, es quien hará lo que yo quiero. Bueno, esto entonces lo pone a David en un plano un poquitito distinto al que podría tener alguno idealizándolo, ¿no? Diciendo, bueno, como David era conforme al corazón de Dios, entonces justifico todo lo que hizo y blanqueo todo lo que era oscuro en la vida de él. Pero entendiendo esto, que era la persona que Dios quería que fuera el rey con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y con sus desaciertos. Pero la verdad es que si nos preguntamos quién fue David, estaríamos un poquito desconcertados y tendríamos diferentes opiniones según las diferentes experiencias que diferentes personas tuvieron con él. A veces nosotros con tanta facilidad armamos el perfil de una persona. Estamos en tiempo de campaña política y nunca falta el candidato que demoniza al otro candidato, ¿o no? Este no, este es del diablo. Bueno, hubo uno que demonizó al Papa también, ¿no? Es decir, están esas cosas, ¿no? Donde quieren pintar los contrincantes a su opositor, lo quieren pintar como el individuo más malo, y para colmo las redes divulgan, difunden todo, y los archivos electrónicos de imagen y sonido perpetúan el momento que uno menos hubiera querido que se perpetúe. Entonces ahí uno queda estrachado. Por eso dicen que algunas personas no resisten los archivos. ¿Qué quiere decir? Están diciendo algo exactamente distinto a lo que habían dicho hace un tiempo atrás, porque queda todo ahí. Entonces se esfuerzan todos por manchar la imagen de uno, de otro, de otro. ¿Por qué? Porque todos nos formamos la opinión de alguien de acuerdo a la información que recibimos. Recibo una información X y esto me lleva entonces a armarme la imagen o la opinión de esa persona de acuerdo a la información que recibí.
Esta información a veces puede venir de terceros. ¿Sabés que fulano de tal pasó esto, lo otro? No lo he visto, no lo experimenté, pero me lo han contado. Y a veces puede ser producto de la murmuración, donde va pasando de boca en boca, de persona en persona, y se va transmitiendo y hasta se transforma en un teléfono descompuesto. De un héroe pasa a ser un criminal porque lo fueron modificando. Es decir, al pasar por varias personas se va como desparramando una imagen que a veces puede ser bien falsa. Pero también puede ser que la información la hemos recibido de primera mano, es decir, de acuerdo a una experiencia o experiencias que tuvimos directamente con una persona. Y esto ya nos arma la imagen, el perfil, la identidad y decimos fulano de tal es así porque yo lo viví y lo experimenté. Pero veámoslo en David. ¿Quién fue David? Bueno, si le preguntáramos al papá de David, a Isaí, nos encontraríamos con que nos diría en los tiempos previos a que él fuese rey, que era un hijo olvidado de poca relevancia para su padre. Cuando Samuel se fue a ungir al nuevo rey después del fracaso de Saúl, el Señor lo mandó a Belén, a la casa de Isaí, y ahí hizo presentar a todos los hijos, uno por uno todos los hijos. Y cuando Samuel ve al mayor de ellos, lo veía vigoroso, lo veía ya maduro, lo veía muy aplomado. Dijo si empezó a preparar la redoma para ungirlo, y Dios le dijo, no te apresures a ungirlo porque vos estás viendo lo externo, pero yo veo lo que vos no podés ver, así que no. Y fue uno, otro, hasta que se le acabaron los candidatos. Así que Samuel dijo, si Dios me dijo que en esta familia estaba, tiene que haber algún ausente. Y nos dice el primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. O sea que Isaí no se imaginaba que ese chico que solo servía para estar solitario en el campo cuidando las ovejas fuese a ser ungido como rey. ¿Qué opinión tenía el padre? Este no califica. Este está descalificado, este no está a la altura, este todavía está verde, este no funciona para eso. Bueno, esa fue la opinión que Isaí tuvo en ese momento. Es probable que Isaí haya tenido una opinión distinta de su hijo en la medida que fueron avanzando las experiencias. Pero para los hermanos, en especial para el hermano mayor, que se quedó con las ganas del primer premio, pero que no lo recibió, era un malvado entre los hermanos. Eliab, justamente se llamaba el hermano mayor de David, estaba en la batalla contra los filisteos y ahí Goliat amenazaba a todos y se abalanzaba y todos huían. Y ahí aparece David. Isaí lo había enviado a David. Ni para la batalla estaba calificado David. Estaba para estar con las ovejas, capaz que era medio antisocial, qué sé yo, y se llevaba bien con los animales. El tema es que lo manda y le dice, anda a ver cómo están tus hermanos, llévales algo de provisiones y tráeme alguna prenda de ellos, algo que me garantice de que están bien. Así que David va y cuando ve el revuelo, ve al gigante que estaba amedrentando a la gente, de pronto lanza lo que podría ser algo apresurado, un exabrupto. Dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esto lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. ¿Quién es este? Cuando Eliab escucha la vocecita del hermanito, escucha esto, ¿y qué le dice? Esto está en el primer libro de Samuel 17, 28. Dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Encima, despectivamente, como diciendo, estas 2 o 3 ovejas, que es lo único que servís para cuidar, ¿a quién las dejaste? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Así que la opinión de Eliab era, mi hermanito está sobreactuando y viene a curiosear la masacre que los filisteos van a traer sobre nosotros. El tipo es un malvado. Qué distinto, ¿no? El padre
es un nene, no califica, no está a la altura. El hermano, este es un malvado. Para Saúl, en ese momento, David era un experto, inexperto, un nene. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Como le elevó la autoestima, ¿no? David habrá salido. Le dice, mira, no mira a Goliat. Imagino cómo se lo habrá planteado, ¿no? O sea, lo veía como un nene. Ahora, más tarde, Saúl cambió la opinión de David y ese nene inofensivo se transformó en una amenaza de usurpación. Porque cuando David ganó fama y el nene este hería a 10.000, mientras Saúl hería a miles, según el canto popular, Saúl empezó a sentir celos y dijo, a partir de este momento lo tengo que matar, porque si no, él va a ocupar mi lugar. Así que este nene descalificado, de pronto se transformaba en el gran peligro de reemplazarlo. Dentro de la misma familia de Saúl, el propio hijo de Saúl, el que merecía ser rey por sucesión de la dinastía de Saúl, Jonatán, lo ve a David como un amigo incondicional. Jonatán sabía que el plan de Dios lo incluía a David, que David era el hombre que Dios quería, conforme al corazón de Dios. Así que Jonatán, en lugar de luchar con sus intereses, hacer valer sus derechos a nivel humano, él decidió que tenía que estar del lado de la persona a quien Dios había señalado y decidió hacerse amigo incondicional de ese hombre que estaba señalado por Dios. Así que si le preguntaran a Jonatán, ¿y qué onda este David? Es un tipazo, es buena gente. Él tiene que ocupar el lugar que me tocaría a mí, le tiene que tocar a él porque lo merece, es buena gente. Ahora, el hijo de Jonatán, Mefiboset, cuando empezaron las guerras, la doncella que estaba cuidando, la criada que estaba cuidándolo a Mefiboset, en su huida se le cae el bebé y se le produce tal vez una luxación de cadera o alguna de estas cosas, lo que, como en aquel tiempo no había técnicas para solucionar los problemas, quedó incapacitado, es decir, no era apto para la batalla, no era apto para ninguna tarea. Y cuando David pregunta, ¿quedó algún descendiente de Saúl? Y le dijeron, sí, Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y en ese momento, ¿qué hizo David? Lo mandó llamar y le dijo, te restituyo todos los bienes de Saúl, toda la heredad de Saúl, te la restituyo, te la doy y quiero que de ahora en más comas en mi misma mesa cada vez. ¿Qué opinión tendría Mefiboset? Habrá dicho, bueno, es un hombre piadoso, la verdad que podría haberme matado o podría haberme dejado en el olvido. Qué hombre considerado que es. Bueno, le sacó el lugar a mi abuelo, pero la verdad que se portó, la hizo bien. ¿Qué opinión tuvo la hija de Saúl, Mical? Porque cuando David venció a Goliat, Saúl ofreció su hija al que ganara a Goliat. ¿Cuál es el premio? El rey va a dar su hija al que lo venza a Goliat. Se ve que tenía un carácter bastante complicado, que había que ser valiente para casarse con ella, ¿no? Entonces, si lo bajó a Goliat, era capaz de bancarla a Mical. Bueno, vos te reís, pero lo cierto del caso es que Mical lo vio como un hombre lleno de bajezas. Resulta que David por fin traía el arca del pacto a Jerusalén. Iba trasladándola y para él era el sueño, porque era un hombre que amaba a Dios, qué interesante. Lo amaba a Dios con locura. Entonces por fin trae el arca del pacto y se despojó de todas las ropas reales, de todo el armamento que tenía, se despojó y quedó, digamos, en camisón, ¿no? Camisolín, bueno, también para que no. Y empieza a danzar contento, porque cuando uno está contento, hace tonterías, ¿o no? ¿Cuántos hacen tonterías cuando están contentos? Es lo más lindo. Es lo más lindo. Y si te mira alguno diciendo,
amargado, yo estoy contento. Y David estaba feliz, feliz, bailando ahí. Y Mical, la reina, lo ve y se pone furiosa. Y te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 20 al 22. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar». Era un ordinario para ella, David, ¿no? ¡Qué ordinario! Y David le replicó a Mical, le clavó la puñalada, «Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia». Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Toma. Así que para Mical era un ordinario. Para Urías era un hombre maravilloso, porque Urías murió sin saber la trama verdadera de la situación. Pero me imagino que hoy desde los cielos, Urías debe haber puesto un alambrado de púa entre él y David. No, en el cielo hay perdón. Pero los que leen la historia de David con Urías dirían: este es un traidor sin perdón. Estaba David en la terraza en vez de estar en la guerra, peleando. Y de pronto miren al estanque una chica que se estaba bañando. ¿Quién es esa chica? Esa es la esposa de Urías Eteo. Y en vez de decir: uy, Dios mío, perdóname, Señor, vida privada, otra familia, dijo: tráiganmela, la quiero conocer. Se la robó. Se la robó literalmente a Urías Eteo. ¿Y qué pasó? Lo que se sabía, quedó embarazada, y David entonces trata de blanquear el embarazo. Tráiganlo a Urías Eteo para una visita sanitaria. ¿Entienden, no, lo que quiero decir? Así que lo traen a Urías para que pase tiempo con ella, y de esa manera le apellidan al hijo de David. Toda esa historia. Y Urías, ¿qué dice? No, yo no voy a ir a mi casa a disfrutar de vacaciones cuando estamos en guerra y mi deber es proteger al rey. Así que me traen a Jerusalén, bien, me quedo en el palacio haciendo guardia para el rey. Encima lo defendía y lo protegía David. Un hombre bueno, un hombre noble. Así que David dijo: ¿quiere seguir estando activo? Bueno, mándenlo al frente. Así que los mandan al frente, y lo que pasa con todos los que están en el frente, reciben la mayor parte de los piedrazos. Y ahí es cuando llega la noticia: hubo cierta cantidad de bajas. ¿Y cómo estas bajas? Y se acercaron al muro y ahí tiraron. No, pero no, son inconscientes, no saben que no se tienen que acercar tanto. Y ahí murió Urías Eteo. Bueno, está bien, que pobrecito. Y David la llama a Betsabé, la consuela y adopta a su propio hijo. No vivió mucho el muchacho. El muchacho no hubiera podido soportar semejante historia, tal vez. El asunto que cualquiera que lee esta historia lo descalificaría a David y diría: esta es la peor de las carroñas. Esto es lo peor de la gente. Para el hijo de David, para Absalón, David era un mediocre, un flojito. ¿Por qué? David tenía varias esposas. De hecho, con Mical no tuvo hijos porque no se llegó a ella, porque para él peor humillación que bailar en el efod era lo que la esposa le había dicho. Así que la dejó como recluida. Pero tenía otras tantas esposas, y con una de ellas tenía un hijo llamado Amnón. Y Amnón se enamora de su medio hermana, Tamar. Así que
alguien le da instrucciones y dice, mira, hacete el enfermo y pedí que Tamar te vaya a servir, y cuando te va a servir ahí aprovechaste, abusás y todo lo demás. Y bueno, y eso hizo, y cuando se entera David, nos dice el texto bíblico que se enojó muchísimo, pero ahí quedó. Hizo puro escándalo, puro grito, pero no hizo más nada. Pero Absalón, el hermano directo de Tamar, quedó enfurecido y dijo, lo voy a matar a Amnón. Voy a vengar la dignidad de mi hermana. Así que invita a un gran banquete y hasta lo llama a David. Y David dice, no, no te quiero ser gravoso, porque se ve que eran varios los familiares. Dice, no te preocupes por mí, no gastes plata, mira que está caro, que la inflación, qué sé yo me quedo. Ay, perdón, estoy demasiado metido en el país. Así que Absalón, ante la ausencia del padre, dejó instrucciones y cuando todos habían comido, y en especial bebido, lo manda a matar a Amnón. ¿Y esto qué hace? Que David empiece a llorarlo y lamentarlo, y Absalón, que se va al exilio, no le importa. Se la agarra con Absalón, en vez de decir, bueno, se lo merecía porque hizo lo que hizo. Y esto a Absalón le trae resentimiento. Dice, hizo puro escándalo, pero no vindicó la dignidad de mi hermana. Y encima, cuando yo mato a este tipo, se enoja conmigo y lo llora el tipo este que era el malvado. Esto cualquiera lo puede indignar, ¿no? Que de pronto lloran más al victimario que a la víctima. Eso sí que duele. Así que Absalón, a partir de ese momento, dividió su corazón, y cuando ya se aquietaron las aguas, hubo una suerte de perdón, Absalón se paraba en los caminos y cualquier persona que pasaba decía, ¿dónde vas? No, voy para allá, por el rey. No, pero el rey no te va a escuchar, el rey no escucha a nadie. Ah, si yo fuese rey, pararía la inflación. Otra vez se me escapó. Y la gente entonces fue haciendo su campañita. Porque estaba diciendo, David es un inoperante. David es un flojo. Es un mediocre. Esto pensó Absalón. Para algunos, para los descendientes de Saúl, David fue un asesino malvado. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8, y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Esto lo dijo un descendiente de Saúl, alguien que estaba sufriendo las consecuencias de todo lo que había pasado. A David le toca subir al trono porque Dios lo había designado, pero como una cosa significaba la otra, la asunción al trono de David significaba el derrocamiento de Saúl, entonces se la agarraron con David. Y para este muchacho era un malvado, dice sanguinario y perverso. En hebreo es hombre de sangre y hombre de Belial. El término Belial aparece en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice que no hay comunión entre la luz y Belial, como haciendo alusión al diablo. Y muchos creen que para los hebreos de ese tiempo, Belial era sinónimo del diablo, de lo malo, de lo demoníaco, pero también de lo despreciable. Como sea, Simei y toda la descendencia de Saúl que estaban en ese pueblo lo acusaban a David de ser malo, sanguinario, despreciable y hasta satánico. Ahora, para Salomón, en cambio, el hijo y sucesor de David, David era un siervo de Dios. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 26, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste
a tu siervo David, mi padre. Qué bárbaro, ¿no? Para Salomón no había otra etiqueta que David era siervo de Dios. Qué bárbaro. Para muchos, David era un rey, tal vez el mejor. El pueblo así lo veía, al punto que a Jesús se le decía hijo de David, como diciendo el que tiene el título real. Fue el rey que unificó al reino de Israel. Y para muchos en la historia, cuando no la miran por lupa, dicen qué hombre tremendo. Ahora, para David mismo, ¿cuál sería la idea que David tenía de sí mismo? Algunas veces de un inicuo. Señor, perdona mi iniquidad, límpiame con hisopo y seré limpio. Pero otras veces, él decía, soy inocente, ¿por qué me acusan en forma gratuita? Los salmos hablan de esos estados de ánimo donde David a veces se sentía grande y a veces no se sentía tan grande. Para el Nuevo Testamento muchas veces David es considerado un profeta guiado por el Espíritu Santo, porque en los salmos había verdaderas predicciones de las cosas que se cumplirían con Cristo, y esto lo nombran Hechos de los Apóstoles con mucha frecuencia. Así que cada uno tenía una idea distinta de acuerdo a la información que había recibido o de acuerdo a la experiencia que había tenido. Y a veces una nueva información o una nueva experiencia cambiaban la imagen, el perfil, la impresión que tenían de David. Pero ¿cuál era la imagen que David tenía delante de Dios? El hombre justo para su propósito. Un hombre conforme a mi corazón. No porque yo esté de acuerdo con él ni con sus iniquidades, sino porque era la persona que yo quería usar. Era la persona que yo elegí. Hasta aquí la introducción. Primer punto viene. Primer punto. Nunca etiquetes a una persona por la experiencia que tuviste con ella. A veces pasa el tiempo y tenés otra experiencia con esa persona que te cambia la imagen. Y bárbaro, qué bien, ya no opinás tan mal de esa persona. Qué bien, Dios te cambió, Dios te hizo crecer, te hizo ver lo que antes no veíamos. Fenómeno. Pero ¿cómo haces para quitar la herida que le causaste tratándolo mal, destratándolo o murmurando por ahí de esa persona? O simplemente no considerándolo como parte de tu grupo, de la gente como vos. A veces etiquetamos a la gente de acuerdo a esas experiencias parciales y le ponemos la etiqueta y le ponemos el título y lo condenamos. Lo juzgamos y lo condenamos. Y no nos ponemos a pensar cómo lo ve Dios. Para conocer una persona tendría que estar las 24 horas del día, los 365 días del año, toda la vida de esa persona. Porque a veces de nada vale que una persona tenga una vida excelente al principio y termine pésimamente. Uno dice, bueno, ¿cómo evalúo a esa persona? ¿Cómo ve Dios a esa persona que ve el pasado, el presente y el futuro como si fuera un presente eterno? Así que la primera lección, no etiquetes a una persona por la experiencia o información que tuviste de ella. Segundo punto, nunca creas a las etiquetas que los demás te quieren poner. Es verdad que a veces nos merecemos algunas etiquetas porque hemos cometido errores, hemos cometido desaciertos. ¿Cuántos han cometido alguna equivocación alguna vez en su vida? A ver, no. A ver otra vez, ¿cuántos cometieron alguna vez en su vida alguna equivocación? No. ¿Qué estoy haciendo acá, Señor, en esta asamblea de impíos? De los cuales yo soy el primero. A veces nos merecemos que nos digan algunas cosas, pero ¿sabes qué? Otra vez son experiencias sueltas, hechos aislados, fotografías que te toman en momentos no afortunados, pero ¿esa fotografía te define? ¿Sabes que yo tengo algunas fotografías con las que tenía el pelo largo? Silvia, después hablamos. ¿Ah? Está bien, sí.
Menos mal que no se enamoró de mí por el cabello, porque si no. Sí, ya sé, pero no por el cabello, no. Sí, cómo han caído los valientes, ¿no? El asunto es que te pueden decir cosas, pero cada uno te los dice de acuerdo a su ángulo. ¿Qué opinaría un Absalón de vos? ¿Qué opinaría un Urías? ¿Qué opinaría un Eliab, un Saúl? ¿Qué opinaría la gente? Cada uno tiene diferentes perspectivas. Hasta del peor criminal hay personas que tienen alguna cosa buena para decir. ¿A cuál de esas cosas vas a creer? No te enganches ni te compres lo que te dicen de vos, porque eso te produce heridas o te hace creerte superior a los demás y ponerte invulnerable. Tercer consejo, nunca te autoetiquetes. Como David, te va a ocurrir que un día te vas a sentir el redentor del mundo y otro día te vas a sentir un pobre diablo. ¿O no? ¿Tenés de esos días que salís por la calle y otros días que salís tapándote? Un día vas a tener una gran victoria y otro día vas a tener el peor de los fracasos. De acuerdo a la experiencia nos vamos poniendo etiquetas y nos olvidamos que son temporales estas etiquetas. Elías, un hombre usadísimo por Dios, cuando le toca huir de Jezabel en aquella cueva, se sentía el peor de los fracasados, diciendo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Cuarto consejo, siempre mírate de acuerdo a la visión del Señor. Mírate como Dios te ve. Podemos creer lo que dicen de nosotros y aún podemos creer a la manera en la que nos autopercibimos. Yo sé que la palabra autopercepción, porque yo me autopercibo, ¿qué va a decir uno, no? Pero ¿sabes qué? Tu autopercepción depende de la temporalidad. Un día te autopercibís una cucaracha y otro día un león. Depende de tu estado de ánimo, de cómo está tu hígado, de qué conversación tuviste con tu esposa, cuánto te vino en la cuenta de Desur, cómo te llegó la tarjeta de crédito. Todo eso va. El Señor está tocando. Está tocando. ¿Sabes qué tenés que recordar? Tenés que recordar que Dios te llamó y te escogió de acuerdo a su plan. Por lo tanto, vos sos un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Esta es la etiqueta que tenés que ponerte. No porque Dios está muy contento con tus acciones, procederes, actitudes y pensamientos. Dios está trabajando en tu vida. Todavía no sos un modelo terminado. ¿A cuántas hermanas les gusta preparar ricas tortas? Levanten la mano. Bien, ya está, guardado. Cuando vas preparando la torta, la ves y todavía le falta un montón, no está el modelo terminado. Pero por ahí, viste, no sé, ¿no? Alguna está preparando la mezcla. A ver cómo está. Está cruda. Le falta esto, lo otro. Le pone, o si no, pinta bien. Estás contenta, pero sabes que no es el modelo terminado. Es decir, así no se la presentarías a nadie. Así no la comerías. Porque todavía el modelo no está terminado, pero va bien. Y hay un salmo que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero traducido al Nuevo Testamento está lo que dijo Pablo, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué?
Porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero a qué bien? No que perdiste el colectivo para que en el otro puedas viajar sentado. Un bien barato. Que todas las cosas ayudan a bien. Es que cada circunstancia de tu vida es un golpe de cincel de Dios para que termines a la perfecta imagen de Cristo. Entonces, cuando venga el diablo y te quiera pegar una etiqueta, cuando venga tu amigo que se parece a los amigos de Job te quiera pegar otra, o cuando te mires al espejo y te acuerdes de algunas cosas feas y tengas ganas de escoger la peor de las etiquetas, acordate, mírate al espejo y después cerrá los ojos y decirle: Señor, yo no le creo a nada de esto porque este es un segmento de mi vida. Yo le creo a lo que tu palabra dice. Soy un hombre conforme a tu corazón. No porque estás feliz ahora como estoy, sino porque vos me llamaste con un propósito, con un plan, y ese plan lo vas a cumplir en mí. Y voy a terminar cumpliendo tu voluntad. Cerra tus ojos por un momento. No sé cómo te ves, qué imagen tenés, capaz que estás medio bajoneado hoy, bajoneada. O capaz que el diablo te ha querido acusar, hacerte sentir poca cosa. O capaz que alguien te dijo algo desagradable y te lo compraste y te lo quedaste. Ya no hagas más caso a esto. Hace caso a una cosa. ¿Vos aceptaste a Cristo? ¿Reconociste que tenías la etiqueta bien comprada de fracaso? Pero Cristo con su sangre preciosa lavó esa etiqueta y hoy tenés la etiqueta de más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y si tenés esa etiqueta, ya no tenés que lamentar. Y capaz que te gustaría ser gordito y sos muy flaco. Capaz que sos pelado o peludo. Capaz que sos alto o bajito. Flaco, gordo. Capaz que tenés un título profesional o sos un analfabeto. Capaz que tenés mucha plata y tenés que decidir en qué auto te venís. O capaz que tenés que decidir cuál es la calle que tiene menos barro para poder caminar. Pero ¿sabes qué? Puedes estar conforme o desconforme con la vida que estás llevando, pero estás en el plan de Dios. Estás dentro de los planes de Dios y Dios tiene un plan de victoria para tu vida. Acuérdate, ese plan de victoria no es para que la pases bien en esta tierra, ¿eh? Ese plan de victoria es para que le sirvas, para que prediques su palabra, para que cumplas el propósito. Hoy estás sentado acá porque Dios lo quiso, porque Dios te trajo. Yo quiero invitarte a que si hoy te sentís bajoneado, mal, con una baja autoestima, a que hoy cambies de canal y digas: soy más que vencedor en Cristo. Soy conforme al corazón de Dios. No porque sea un modelo terminado, sino porque estoy en el camino que Dios quiere y voy a terminar como Dios quiere. Y el final que Dios tiene para mí es un final de victoria, para estar para siempre con Jesús. Si hoy querés tomar esta decisión de creer a esa palabra de Dios, en la que Dios te dice: sos un varón, sos una mujer conforme al corazón de Él, y querés renunciar a esos pensamientos que te están tirando por tierra, si hoy querés tomar esta decisión, ponete de pie en este momento para darle gracias a Dios por tu vida, por tu historia, por lo que viviste, por lo que sos y por lo que no sos, por tus luchas y por tus victorias, por las circunstancias de tu vida, y decirle al Señor: Señor, te reconozco en todos los caminos. Todo camino por el que voy te reconozco.
y sé que me amás. Y si me amás, espero lo mejor de vos. Señor, gracias por tu amor hacia nosotros. Y gracias, Señor, porque más allá de las diferentes fotografías que se pueden sacar de nuestra historia, de nuestra vida, hay una fotografía que las tapa a todas. La tuya, haciéndote hombre y muriendo en la cruz, lavándonos de todos nuestros pecados. Señor, seguiremos cometiendo errores, seguiremos teniendo fracasos, también aciertos y victorias. Pero lo que sí sabemos, Señor, que más allá de nuestra condición presente, vas a cumplir tu propósito en nosotros. Estamos dentro de tu plan y no nos queremos salir. Te amamos y te agradecemos por nuestro pasado, por nuestro presente y aún por nuestro futuro. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, tengas un maravilloso domingo. Nos vemos.